Y ahora sí, ya lo tenemos con nosotros. Es todo, la verdad que un honor y una alegría recibir a alguien que tiene como oficio algo que siempre desde niño, quizás lo hemos visto como un sueño. Él se llama José Luis Mesa, tiene nada más y nada menos que 35 años. Es muy joven. Es natural de Las Palmas de Gran Canaria. 1.600 horas de vuelo como piloto de helicóptero e incluso ha realizado ya 2 misiones internacionales. De todo esto nos hablará en este día para recibirlo en este boliche. Muy buenos días, amigo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Primero, darle las felicidades a Eleuterio por su santo y decirle que no se preocupe, que hemos venido en helicóptero, lo que pasa es que lo hemos traído en modo silencio y para encontrar aparcamiento ha sido complicado, lo hemos dejado un poquito lejos, pero... Ya, pues después hablamos de si fuimos ya no en café a la Tejeda. Luego lo hablamos, sí, no hay problema ninguno. Oye, por empezar por lo último, ¿hay rutas? ¿Se tienen que seguir unas rutas o puedes volar como te da la gana si tienes que ir a...? Es una pregunta que la gente suele hacer bastante. Digo yo, ¿no? Los aviones sí, porque vuelan a altitudes muy altas y se tienen que coordinar porque hay mucho tráfico aéreo. Además, si lo buscas en internet, la cantidad de tráfico aéreo que hay, uno se sorprende. Es brutal. brutal. Se sorprende. Pero sí es verdad que hay unos niveles mucho más bajos, que son los niveles visuales, que es donde nos hacemos mover los helicópteros, y es más, la separación es visual. Sí Vale. es verdad que siempre tienes a alguien de control aéreo ayudándote, guiándote o controlándote para separarte de otros tráficos, pero cuando vuelas tan bajito es más separación visual tuya. O sea, puedes echar por la carretera vieja. Sí. Puedes coger atajos, por así decirlo. Puedes coger atajos. José, ¿cómo te dio algún día por ser piloto? ¿Venía de familia o tú lo sentiste que querías intentar ser piloto de helicóptero? Pues la verdad es que fue un poco por accidente o no planificado, mejor dicho. Es decir, no es algo que tuviese vocación desde pequeño, sí es verdad que te despierta la curiosidad porque lo ves, pero yo estaba estudiando aquí en la Universidad de Las Palmas y mi padre, que es militar, pues me ofreció la vía de meterme en las Fuerzas Armadas, ser militar de carrera, y cuando en la oposición vas a coger especialidad, pues apareció esta por primera vez de piloto de helicópteros directamente. Y bueno, que hasta antes ni te lo habías planteado. No. Claro. Ni entrar en las Fuerzas Armadas tampoco. fue todo así. Y gracias a mi padre que me lo puso delante, pues me sentí curiosidad, saqué buena nota de corte en la oposición, luego fui pasando los filtros, fui pasando las fases de selección. Me costó porque es un proceso complicadillo. Me imagino, ¿no? Pero sí es verdad que luego, cuando llegué a la opción de poder hacer el curso, pues sí es verdad que descubrir un mundo que era nuevo para mí, pero absolutamente asombroso. Me imagino. Y por el que merecía la pena ese sacrificio y seguir ahí para conseguirlo. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cómo se hace todo ese curso para llegar a ser un piloto? Tiene 2 vías. Una vía que es la que yo realicé, que fue pues prestar servicio en las Fuerzas Armadas, estar con ellos un tiempo, en mi caso fueron 10 años, porque al final son ellos los que te forman, los que te enseñan, y eso pues tiene un coste importante. Y la otra opción es la vía civil. Yo he hecho más, por así decirlo, como un mix. Estuve sí, en las también Fuerzas por lo Armadas. civil. Exacto, sí. Porque por las Fuerzas Armadas yo fui a la escuela tanto del Ejército del Aire, que da el curso básico, como el Ejército de Tierra. Me formó el Ejército de Tierra, me formó el Batallón de Helicópteros de Tenerife, el número 6. Ahí es donde aprendí y volé la mayoría de las horas de vuelo que tengo. Y luego ya cuando cumplí mi servidumbre, ya tenía ganas de volver a casa, de prestar ese servicio, pero prestarlo en casa con mi gente. Y entonces esa oportunidad me la dio la empresa para la que trabajo ahora, que es Pegasus Aviación, que tiene una escuela. Es una empresa que lleva más de 60 años en el sector, que tiene una escuela que lleva más de 20 años de experiencia, con muy buenos instructores. Y cuando hice ese cambio, ese proceso de convalidación, pues me ofrecieron quedarme con ellos trabajando y además en casa, que eso para mí era fundamental. Y entonces pues hice cambio. ¿Tienes que cumplir algunos requisitos? No sé, edad, físicamente o... Para entrar por la vía militar sí, sobre todo la edad, porque pero por la vía civil lo que necesitas es una licencia de vuelo. Al igual que los pilotos de aviones, necesitas una licencia para poder volar un helicóptero. Que la tienes que sacar a través de una escuela que esté autorizada para ello. AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, es quien certifica esas escuelas. Y, por ejemplo, nuestra empresa pues tiene esa parte de operadora para las operaciones aéreas, y luego tiene la parte de la escuela pues para poder formar a nuevos pilotos y nuevos mecánicos, porque sí es verdad que hace falta mucha gente. El sector... Eso te iba a decir, José Luis, me imagino que no hay tantos. No hay tantos, y además es un campo que está creciendo mucho.
cada vez se utiliza más el recurso aéreo, sobre todo aquí, pues por desgracia lo hemos visto en los incendios forestales que nos han azotado en los últimos años. El año pasado en Península fueron muy grandes y entonces se sigue invirtiendo pues para minimizar esas consecuencias que pasan. Entonces es un sector que no solo es lucha contra el incendio forestal, también tenemos el transporte sanitario, el rescate, cargas externas y demás. Y es un sector que cada vez crece más y no tenemos gente para cubrir la necesidad que tenemos de pilotos y de mecánicos, de ambos. Es verdad, es verdad. ¿Es quizás un perfil más masculino o también hay chicas? También hay chicas. Es cierto que la mayoría es personal masculino, pero cada vez se encuentra más a chicas que son tanto pilotos como mecánicos. Sobre todo porque yo creo que como hay más información y cada vez se difunde más la manera de poder acceder y es un buen momento, pues cada vez hay más chicas que entran en el sector. Estoy de acuerdo que muchas veces es la información, porque hasta hace unos años era ni sabíamos. Te la lanzo. Sí, claro. Adelante. ¿Te acuerdas tu primer vuelo? Los nervios. Me acuerdo perfectamente porque yo cuando pasé todos los filtros y demás y llegué al momento del primer vuelo en la escuela, mi familia me repidió con cariño, ¿no? Y conociéndome, oye, ¿tú estás seguro que esto a ti te va a gustar? Porque no me gustan las montañas rusas, no me gustan los parques de atracciones, no me subo al barco vikingo, a mi mujer le encanta. Pero a mí es algo que siempre me cuesta. Voy a algún parque acuático y primero voy al río lento y luego voy cogiendo confianza para ir tirándome por las atracciones. ¡Qué curioso! Claro, el subirte a un helicóptero, que la sensación que tienes desde el helicóptero, ves el suelo porque tienes los talcos por debajo, tienes una visión mucho más completa que en el avión, pues dije yo, bueno, por lo menos me he ganado el derecho a probarlo, voy a probarlo a ver qué tal. Y sí es verdad que la primera sensación de subirte en el aire, suspenderte cerquita del suelo, ver cómo se mueve esa máquina, pues a mí me sorprendió. Luego ese primer día el instructor pues te deja tocar un poco los mandos, ves que va a ser complejo, que vas a sudar mucho y para finalizar pues dijo, oye mira, te voy a enseñar, mi instructor era piloto de la patrulla ASPA, que es la patrulla acrobática del Ejército del Aire, y yo dije, mira, te voy a enseñar un par de maniobras sencillitas porque tú me has dicho que a lo mejor vamos a verlo despacito. Y me hizo un par de maniobras y efectivamente espectaculares, me mareé, por supuesto, en mi primer vuelo de helicóptero. Me emocioné. Eso es como tiene que ser, ¿no? Fui con respeto, me emocioné, me encantó y me mareé en mi primer vuelo de helicóptero. Pero encantado. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Me imagino que todo eso hay que digerirlo después cuando ya te bajaste, ¿verdad? Y hay posibilidad de hacerlo, al igual que hay bautismos de vuelo, de buceo y bautismos de salto paracaidista, también hay empresas que dan la posibilidad de, oye, ¿quieres probar volar un helicóptero o volar en un helicóptero por un día? Y es una experiencia que yo recomiendo. Para alguien que quizás nunca ha volado, cuando tú dices quieres volar un día y tal, la experiencia es impactante en el sentido de tienes que estar preparado, o a cualquier persona dice, oye, no es poco una montaña rusa, te puedes subir y se pasa más o menos bien, o es una montaña rusa, o sea, es la sensación. Es que la sensación es distinta, porque no estás suspendido en el aire, estás en una máquina. Entonces, y tienes esa sensación de que tú tienes control sobre poder llevarla de un lado a otro. Sí es verdad que tienes mucha más visual que, por ejemplo, en el avión, entonces ves todo lo que pasa por debajo tuya, ves todo lo que pasa alrededor, ves incluso lo que va pasando por encima, pero siempre te sientes protegido porque vas en la cabina. Y entonces es una sensación más cómoda, pero una sensación de total libertad en el aire cuando vas volando. El sonido es impresionante, ¿no? El sonido es impresionante y hay que protegerse de él. Sí, ¿verdad? Sí, es un sonido fuerte y nosotros siempre volamos o bien con unos auriculares específicos para ello o con un casco. Un casco para protegernos tanto del ruido como para, en caso de cualquier impacto. Claro. Quizás en la isla, según lo que sobrevueles, pero quizás la tarde, la mañana, no sé, ¿qué es lo que tú consideras que más te gusta cuando vas ya no como oficio, porque me imagino que cuando sales vas por una misión y ya está, pero también por sentimiento, ¿qué te gusta? ¿El amanecer, el atardecer? ¿Hay momentos entrañables que dices, Dios, qué bonito la estampa que estoy viviendo ahora? ¿O no se para uno a eso en tu oficio? Sí te paras a verlo porque te sigue impresionando. A mí me sigue impresionando y me sigue asombrando cuando salimos a volar el poder ver el conjunto de la isla desde arriba y ver cómo cambia en muy poco tiempo o en muy poco espacio recorrido. Nosotros cuando salimos del sur, que solemos salir con un cielo despejado, una buena temperatura, sin viento,
vamos a lo mejor a una operación a la aldea y te cambia completamente. Ya tienes nubes, tienes frío, es cierto, tienes viento. E incluso cuando cambias de un barranco a otro, te cambian mucho las condiciones y eso te sigue impresionando. Y luego cuando vienen épocas como ahora, que hemos tenido lluvias, que la isla lo agradece muchísimo, se pone verde, todo llena de agua, los saltos de agua son impresionantes. Entonces, ver cómo va cambiando la isla durante el año e incluso la misma operación durante el poco tiempo que recorres es algo que impresiona y que asombra. Al final es cierto esto de que esta isla es un continente en miniatura. Porque, sí, con sus microclimas. Sí, cambia bastante. Que se pueda contar alguna anécdota que hayas vivido, que no sea triste, que sea a lo mejor graciosa, que hayas podido vivir, que se te venga, porque a veces uno no se le viene a esta pregunta a la mente. Anécdotas tengo anécdotas de las que me río ahora y en su momento no. Bueno, a lo mejor no te ríes tanto o lo pasaste mal, pero sí tengo una curiosa de cuando empecé el curso, porque es totalmente inofensiva y se puede contar, y es que cuando estaba en Granada haciendo el curso, vuelas un helicóptero monomotor que es bastante nervioso, que se mueve bastante, tienes poca experiencia, con apenas 12, 15 horas de vuelo ya sueles hacer la suelta tú solo, vuelas tú solo en un aparato que cuesta mucho dinero. Y entonces, durante una de las sesiones, con un instructor nuevo que tenía, pues tú despegas de tu parking, vas rodando de forma aérea, es decir, sobre el terreno a muy poca altura, hasta tu pista de prácticas. Y ahí, a partir de ahí pues ya despegas y empiezas a hacer tus tráficos para practicar. Pues un día estamos en una sesión y al final el aeródromo, la base de Armilla es una base que está en el campo, tiene terreno. Y cuando iba rodando por un caminito que te lo ponen para que tú sigas y vayas practicando los movimientos del helicóptero, pues yo iba atento a otros helicópteros, a cómo se me movía, al viento, luchando, sudando. Y de repente el instructor me dice, para, que hay que hacer el paso. Y claro, yo esperas ver alguna otra máquina o una persona que por lo que sea se ha cruzado allí. Y no veía a nadie y me dice, ¿qué tenemos enfrente? Y cuando miro tenía un pato. ¡Ah! Un pato en la calle de rodaje y yo ahí peleándome, sudando y pensando. Y de repente del lateral de los arbustillos empezaron a salir patitos pequeños. Yeah. Y es que el pato se había colocado en medio. Y cuando se paró el helicóptero, empezaron a salir los patitos, cruzaron los patitos por la calle de rodaje, yo allí sudando, y encima el instructor me dijo, joder, macho, tú aquí intentando ver si apruebas o no la sesión, y el pato te ha puesto patas arriba yo. Y al final tuvimos que cederle el paso al pato. Me imagino que el aparato lo puedes parar completamente quieto durante un tiempo. Por lo que estás diciendo por el pato, o siempre se mueve un poco. No, el helicóptero por la manera de funcionar que tiene, podemos realizar una maniobra que se llama estacionario, que es que puede quedarse totalmente quieto en el aire. Es una maniobra que se suele hacer cerca del suelo, porque fuera del efecto suelo que tenemos nos requiere mucha potencia, pero se puede dejar completamente quieto, como el cernícalo cuando va a cazar, que lo ves que se queda quietito, pues igual. Y se puede hacer, si las prestaciones lo permiten, se puede hacer también a una altura importante. Pero sí, se puede dejar el helicóptero quieto. No, lo pensé ahora por lo que dijiste de los patos, que tuviste que pararlo ahí. Para quien nos está escuchando y sueña con ser piloto, a lo mejor alguien ahora, ¿qué consejo le daría? Hombre, pues aprovechando que ya tiene el sueño de querer serlo y que estará motivado o motivada, pues que eso lo retenga, porque sí es verdad que es una profesión que requiere mucho esfuerzo para poder conseguirlo y mucho tiempo. Y tiempo, ¿verdad, José? Pero sí es verdad que si tiene esa ilusión, yo creo que ahora es el momento, porque aparte que es una profesión muy bonita, que tiene muchas opciones, que está bien remunerada, que hay que reconocerlo, pues estamos en un momento en el que, como nos hace falta tanta gente para poder realizar esos trabajos tan necesarios, pues tiene una tasa de empleabilidad muy alta. De hecho, nuestra empresa, por ejemplo, cuando se forman los compañeros en la escuela, nada más salir les aseguran mínimo 2 años de trabajo. No. Y es que hace falta mucha gente. Entonces yo creo que ahora es el momento, y el consejo que les daría es que es el momento de dar un paso al frente, y si tienen ilusión, pues que lo intenten y que se pongan en contacto con ustedes y le podemos pasar información a través del WhatsApp y que es el momento. Eso está, ¿qué es el momento? Me imagino que en las redes sociales o eso está en la empresa, ¿no? ¿O no? Sí, nuestra empresa tiene una cuenta de Instagram que es Pegasus Aero Group, y si lo buscas en internet, Pegasus Aero Group, también te aparece la información.
y ahí pueden obtener en cualquiera de la dirección de correo o teléfono información de cómo poder acceder tanto a la escuela, que es una escuela que lleva más de 20 años formando a la gente, que además tiene unas becas de la Fundación Sebastián Almagro por si que son ayudas, creo que son necesarias, ¿no? Sí. Cada vez, y está bien que no solo se oferte la posibilidad de formarte, sino que te den una opción para poder acceder a ella. Y es el momento, la verdad es que hay que aprovechar esta oportunidad. Igual que te lanzo esa, para los que estén ilusionados, ¿es peligroso? ¿Sientes por momentos miedo o consideras que es relativamente seguro o es seguro? La aviación en general es muy segura. Es segura, ¿verdad? Tanto aviones como helicópteros. Porque sí es verdad que las consecuencias de un accidente, por desgracia, pues, son graves. Entonces sí es verdad que tanto empresas como entidades que regulan la normativa y que regulan el sector aéreo, pues trabajan mucho para que la seguridad operacional sea el principal factor a la hora de trabajar. Porque al final de nada te sirve realizar una operación si no la haces de forma segura, porque si pasa algo no vas a poder seguir realizándola. Entonces sí es verdad que es un sector que está muy, muy concienciado con la seguridad, y sí es verdad que las operaciones aéreas, en función de cuáles hagas, pues tienes que asumir una serie de riesgos. Los compañeros de lucha contra incendios, cuando van a un incendio, pues no tienes otra que meterte en condiciones de temperaturas muy altas, baja visibilidad, obstáculos muy cercanos, el viento que lo vas a tener también, que te va a afectar mucho al vuelo. Pero bueno, esos riesgos se analizan, se entrenan y se ponen una serie de medidas mitigatorias, pues, para evitar que ocurran accidentes. O sea que digamos que todo está calculado. Todo está calculado, y además siempre estamos actualizando las maneras de identificarlos y mitigarlos, porque sí es verdad que es además un sector que te tienes que actualizar con mucha, con mucha frecuencia. En tu situación actual, ¿cada cuánto vuelas? Pues depende. Depende si es verdad. Nosotros tenemos entrenamientos semanales. Eso te iba a decir, hay que mantenerlo constantemente, ¿no? Hay que entrenar en todas las actividades aéreas para estar lo mejor preparado posible para cuando te toque. Entonces, sí es verdad que, por suerte, podemos realizar mínimo 1 o 2 entrenamientos a la semana, y vas buscando siempre las condiciones más reales a la operación que vas a realizar. Cuando estás en alguna base de lucha contra incendios, pues aprovechas, hablas con los compañeros de la IRIF o de la BRIF de aquí de La Palma, te llevan a sitios donde ha habido incendios, haces allí embarques, desembarques, coges agua y sobrevuelas las zonas que ha habido incendios para poder practicar, y con los rescates igual. Sueles ir a sitios donde se hayan hecho rescates para ver las condiciones, compararlas, porque no hay 2 días iguales tampoco. Exactamente. Entonces, pero se practica, y luego, pues, en función de lo que vaya saliendo. Sí, pero me imaginé que me ibas a contestar eso, que tienes también tu... Claro, entrenamientos son necesarios. Es fundamental, me imagino. Que no es como montar bicicleta, ¿vale? No. Ahora vuelvo a montar. ¿Se puede, puedes actuar en todas las islas o siempre Gran Canaria? Digo, por curiosidad. Depende de lo que se haya contratado y dónde estén los helicópteros desplegados. Sí es verdad que cuando hace falta, como por ejemplo el tema de incendios, se movilizan todos los recursos que hagan falta. Pero sí es verdad que al helicóptero, en función de la operación, se le asigna un área de trabajo, y normalmente, pues, tiene ese área de trabajo en despacho automático, que se llama, para que salgan los primeros, y luego, si hace falta, siempre hay bases cercanas que, si hace las necesidades son las que son, pues se piden y se pide apoyo y se realiza. José Luis, no sé si quieres decir algo más, porque si no te tengo que hacer 2 preguntas que lo haga todo el mundo. Bueno, ya lo dejé pensando. A ver qué 2 preguntas. Adelante, dispara con las preguntas. A ver, la primera, no sé por tu edad. ¿Jugaste al boliche? ¿Sabes lo que es el boliche? Sí. Vale. Pues no. El boliche ahí. No he jugado. Tengo que reconocer que no he jugado. Sí, es que eres joven. Cuando empezaste súper joven. La academia la empecé con 20 añitos y empecé a volar con 21. Ya con 21 en serio, ya empecé a volar, sí. La gente por ahí de marcha y José Luis, estamos aquí. Estudiando, pero también. Claro. Bueno, vale, viviste la vida, pero... Para mis carnavales. Vale, pero... Eso es sagrado. Pero agüita, ¿eh? Empezaste súper joven. Sí. Y la segunda, aunque sea joven. Si algún día... No voy a decir paseando, siempre digo paseando. Volando. ¿Qué pasaría si un día, volando tranquilo, tú solo, te encuentras a José Luis, pero niño, que tenía un montón de ilusiones, y lo miras a los ojos? ¿Qué le dirías? Pues le diría
no sabes lo que te viene por delante. Vete montándote en la va. montaña rusa. Te va a llegar una oportunidad muy buena, aprovéchala y ten confianza en que lo que vas a conseguir merece mucho la pena el esfuerzo que vas a invertir en ello y lo vas a disfrutar mucho, porque se disfruta mucho. Me quedo con ese momento final, porque en todo momento has dicho el esfuerzo. No es fácil, honestamente no es fácil llegar. Me refiero, lo puedes conseguir, no es fácil, exacto. Sí, es verdad que no quiero engañar a la gente. Es una formación muy específica, muy técnica, verdad, que hay que dedicarle tiempo. Se tarda más o menos pues unos 14, 16 meses en realizar la formación, porque para sacarte la licencia pues tienes que hacer más de 350 horas de estudio, más de 110 horas de vuelo, 25 de simulador. Estos son lo que suelen hacer los compañeros en la escuela de Pegasus, ¿no? Y luego después de esto, pues sigues formándote, sigues actualizándote. Es un campo que siempre se va mejorando, entonces tienes que estar siempre actualizado. Pero es muy bonito, es muy bonito. Yo a la gente, cuando vean un helicóptero por ahí, a nuestros oyentes, y lo vean trabajando, ya sean los compañeros del sanitario, los compañeros de incendios o de rescate, que sepan que hay profesionales detrás que no solo les gusta y que le echan ganas, sino que además van a hacer todo lo posible por conseguir que la operación salga adelante. Sí, señor. Además, tenemos siempre en estas tierras, lo sabes, esa vinculación especial cuando les vemos a ustedes, porque sabemos que ahí van a hacer algo por alguien o por todos. Pero bueno, se me cae un mito, porque cuando éramos chicos le gritamos en el helicóptero, no nos escuchan, entonces ya confirmado. Pues. No, pero sí os vemos. Muchas veces nos pasa cuando estamos en alguna operación, ves a alguien y lo ves saludar, hombre, pues, no le he puesto calapita, pero sigues a la tuya. No. Podemos tocar la sirena, eso sí es verdad. Tenemos una sirena que la solemos utilizar de vez en cuando para avisarnos. Cuando vamos a hacer alguna operación y necesitamos que la gente pues se ponga a una distancia de seguridad o lo que sea, tenemos una sirena para poder avisarlos. Pero pítanos. Oye, por curiosidad que se me viene a la mente, Sí. me imagino, hay helicópteros no mejores ni peores, sino lo típico, me imagino como los coches, yo qué sé, más... ¿Has cogido alguno que diga fuerte pedazo de bicho este que no había... o son más o menos todos iguales? No sé si me entiendes la pregunta. Varían, ¿no? Yo sí es verdad que llevo volado 7 modelos distintos de helicópteros. El que más tiempo he estado, el que más cómodo me he sentido es el Super Puma en el Ejército de Tierra, que es grande, tiene unos 9.000 kilos de masa máxima al despegue. Y sí es verdad que lo notas. Lo notas, ¿no? A la hora de volar, que el helicóptero sí es verdad que bicho. se mueve, es maniobrable, pero notas la inercia del helicóptero. Y cuando he volado helicópteros más pequeñitos, monomotor, sobre todo en la formación y demás, son mucho más versátiles, mucho más nerviosos. Cualquier movimiento que hagas en el mando gira ya rápidamente se mueve. Sí. Pero sí. Yo. Y una sensación que la recomiendo, la verdad. Muchas gracias, de corazón. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias porque sin conocernos apenas, que digas que sí y que te atrevas a venir aquí al boliche. Gracias, de verdad, por acercarnos a ese mundo que a veces desconocemos. Y como hemos hablado también, a ver si podemos ampliar o en otra ocasión con la gente de rescate y demás. Y también nos informamos para saber todo un poquito más. Y acepto la invitación del compañero de ir a Tejeda a comer. Eso siempre. ¡Ay, mi madre! Eso. Gracias, José Luis. Gracias de verdad, de corazón. Gracias a ustedes y felicidades por el programa. Un abrazo, amigo.